Muy buenos días, estimados participantes del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Pues nuevamente les damos una cálida bienvenida, ¿verdad? El día de hoy, que estaremos en nuestra octava videoconferencia. Y para ello, pues hoy tengo a bien presentar a uno de los expertos en este diplomado. Y para ello, pues quiero leer la hoja de vida, de la cual vamos a poder dar un extracto del contenido de la información que hoy nos está proporcionando el magíster Juan Manuel Aguilar Antonio. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Socioeconomía, Estadística e Informática del Colegio de Posgraduados, Campus Montecillos, PNPC, CONACYT, y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como conferencista y ponente a nivel internacional. En el ámbito laboral se desempeña como conferencista y ponente a nivel internacional. En el ámbito también se desempeña como conferencista y ponente a nivel internacional y desempeña como oficial de las comunicaciones e investigaciones de la OSC, Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, gestión de la página web, biblioteca en línea, redes sociales, colaboración en las actualizaciones del Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2020. Ha sido enlace de alto nivel de responsabilidad en la Dirección General de Comercio Internacional de Bienes de la Secretaría de Economía, jefe de departamento en el Centro de Enlace Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, profesor de asignatura a nivel licenciatura en las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación y Administración de Negocios Internacionales, Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad del Valle de México, Texcoco. Profesor de asignatura a nivel posgrado en las maestrías de Administración, Administración Pública y Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México y la Universidad Liceo Fray Pedro de Gante. Hoy quiero darle el tiempo al magíster Juan Manuel Aguilar para que él pues nos pueda compartir el día de hoy pues el tema el cual está relacionado al cuarto dominio de las operaciones militares. Con ello pues le dejo el tiempo, magíster. Muchas gracias por acá por podernos compartir todo ese conocimiento. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera darles un agradecimiento al Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad de Guatemala por poder estar con ustedes. Y bueno, vamos a poder avanzar un poco con estos temas trascendentales muy vinculados al cuarto dominio y la parte de la necesidad de una política de ciberseguridad desarrollada por los Estados-nación en el ámbito de que es un nuevo campo de la seguridad nacional y de las ciberoperaciones. Agradezco mucho la presentación. Un placer estar aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir contenido para que podamos avanzar y podemos contextualizar un poco los temas que tenemos que ver el día de hoy. Es una sesión que va a ser un tanto amplia. Espero no atiborrarlos de información. Igual cuando piensen y sientan que voy demasiado rápido, no duden en decírmelo. Podemos ir un ritmo más acelerado, un ritmo más acorde a los tiempos que consideran adecuados para que podamos avanzar y de alguna forma también para que esto quede perfectamente claro en el ámbito de desarrollo de ciberseguridad. Entonces, hay una primera pregunta con la que me gustaría empezar esta parte de esta discusión. Y esta pregunta va en este sentido. ¿Cómo impacta el desarrollo de una política nacional de ciberseguridad en la seguridad nacional? Aquí es importante responder a este interrogante, pero antes que nada, yo creo que también la pregunta más trascendental vinculada a este mismo cuestionamiento sería, ¿cómo impacta no tener una política de ciberseguridad, una política nacional vinculada en los efectos, en los aspectos estratégicos y nacionales que pueden desempeñar y que pueden causar estragos a nivel nacional en las esferas de la seguridad nacional? Tenemos que entender qué es el ciberespacio, cómo está compuesto, luego los efectos que empieza a tener en fenómenos políticos, sociales y económicos, y luego de ahí, por ejemplo, ya podemos ver la panorámica, el desarrollo de cibercapacidades y el desarrollo también de una estrategia nacional de ciberseguridad. Entonces, en esta parte,
tenemos que contextualizar primero que el ciberespacio tiene la característica de la ubicuidad, y esta ubicuidad nos representa que es una red que está interconectada en todos los espacios, que crea dinámicas sociales, que interconecta más de 400 millones de personas. Y bueno, existen efectos positivos de tener gran cantidad de servicios y actividades conectadas al Internet, y también existen grandes riesgos, vulnerabilidades y amenazas. En ese sentido, tenemos que ver enfoques internacionales para ver la parte de cómo se maneja el tema de la gobernanza, el tema del tratado del ciberespacio para la regulación de los efectos internacionales. Tenemos que ver las jurisdicciones, el derecho aplicable, los temas de economía digital, la regulación y autorregulación, así como también la parte, por ejemplo, de lo que se conoce como la gobernanza del Internet, que ahí va a ser muy trascendental qué buenas prácticas existen, qué instituciones son referencias en el ámbito de materia de ciberseguridad y de desarrollo de buenas prácticas internacionales, y también un tema muy abocado a la parte de las Fuerzas Armadas y a la parte de la contextualización del poder nacional, lo que es el ciberpoder. Cómo el ciberpoder abona también un elemento estratégico para la seguridad nacional del Estado y también para que este país pueda alcanzar sus intereses nacionales. En esta parte, este diagrama es muy contextualizador, que nos presenta esta característica de ubicuidad. Aquí vemos la parte, por ejemplo, de que un infractor en la costa oeste de los Estados Unidos utiliza una red inalámbrica, en la parte de Massachusetts, de los Estados Unidos, utiliza un servicio de comunicación anónimo con su enrutador o su servicio Tor para no ser identificado a través de lo que es el continente africano, logra un rastreo en Siberia y ejecuta una agresión en la parte, por ejemplo, de San Petersburgo, por citarlo de alguna forma. En ese sentido, pues estamos viendo estas características de la ubicuidad y estamos enfrentándonos a cantidad de los grandes problemas que hemos citado anteriormente. Estos problemas que están vinculados, por ejemplo, a la controversia de la legislación, con qué ley se juzga un ciberdelito y con qué ley, por ejemplo, es la más adecuada para una homologación de procesos, por ejemplo, en la parte de ver que este evento tiene implicaciones que relacionan a 3 diferentes naciones, al menos. También tenemos la parte, por ejemplo, de la controversia de la economía digital. ¿Cómo vamos a aprovechar los beneficios de la economía digital sin que sean más los efectos negativos de lo que puede generar el Internet? En ese sentido, es una de las grandes controversias. Cuando vemos datos, por ejemplo, de organizaciones como el Boston Group, se nos presenta que la economía digital, lo que es la parte del Internet, representa aproximadamente 15% del PIB mundial. Entonces estamos viendo que esta plataforma, este cuarto dominio, también puede ser un gran detonador de actividad económica, un detonador de progreso para las naciones, pero tiene que tener esquemas adecuados para que no se hagan actividades ilícitas para un máxima optimización de los beneficios que se pueden obtener del ciberespacio. Ahora mismo, con la parte de la situación del COVID-19, con el tema de la pandemia, nos hemos enfrentado a contextos en los cuales, por ejemplo, la digitalización de los procesos ha sido mucho más efectiva. La parte de los grandes empresarios que ahora están en las listas de los personajes más ricos del mundo son aquellos precisamente que han creado los mejores esquemas de comercio electrónico, el caso concreto de Amazon con Jeff Bezos. Entonces ahí nos estamos presentando un panorama en el cual el ciberespacio es un motor económico, es un motor de prosperidad para los estados-nación, pero en el cual tenemos que tener el entorno de seguridad mínimo desarrollado para poder utilizar esta plataforma de forma más óptima. Aquí, por ejemplo, datos contrastantes con estos debates estaban vinculados a información como lo que se presenta a continuación. 96% de los ciberdelitos o ciberataques se realizan desde un país o un territorio extranjero al estado receptor. Y ahí, por ejemplo, entonces una controversia, ¿cómo vamos a alcanzar un medio mediante el cual se pueda inhibir un delito? Otro caso trascendental, se estima que 62% del uso de criptomonedas es por parte de grupos del crimen organizado para actividades ilícitas. Y ahí tenemos una gran controversia vinculada a cómo utilizar estas nuevas herramientas, pero para que generen beneficios y para que sean un promotor de la prosperidad de la nación. Y aquí, por ejemplo, ya que empezamos a ver estas dinámicas, estas problemáticas vinculadas a la parte de la ciberseguridad, nos podemos enfrentar a una gran cantidad de eventos en los cuales, por ejemplo, la ciberseguridad, el ciberespacio, ya se está tornando un tema de seguridad nacional.
En el caso concreto, por ejemplo, de lo que es el caso de Wikileaks o el caso de los grupos activistas anónimos, fue muy importante durante el año 2011 hasta el 2013 las campañas de brechas de información y hackeos que ellos realizaban a través de información reservada o confidencial por parte de instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el Cablegate más famoso, en el caso concreto de Wikileaks, es el ejecutado en el año 2000, en el cual se liberan más de 250,000 cabres diplomáticos en la parte de las acciones estratégicas que realizaban diferentes diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos alrededor del mundo. Y pues en ese sentido empieza a tejerse una crisis política interna dentro de Washington, y también se tejió una ligera crisis diplomática con gran cantidad de naciones a razón de las acciones de espionaje que realizaba Estados Unidos, y también pues a razón de gran cantidad de comentarios desafortunados que hacían los diplomáticos respecto a presidentes, mandatarios, jefes de Estado de otras naciones, lo cual causó muchas tensiones y fue una severa afectación para la parte, por ejemplo, de la reputación de Estados Unidos como una nación. En el caso concreto, por ejemplo, de China, esto nunca ha pasado, la visión de un Cablegate, por ahí porque desde el año 2000 se determinó que el Internet era un tema de seguridad nacional, el control y la regulación de Internet, así como el acceso a datos, era un tema trascendental que iba a ser regulado. Un caso sumamente interesante y un caso sumamente especial que debemos señalar. En China no existe ningún servicio de Internet que ustedes conozcan o ninguna red social que ustedes estén utilizando en la parte del contexto occidental, ya sea que hablemos de la parte de América, que hablemos de la parte de Europa, eso no se maneja. No hay oferta de redes sociales como Facebook, no hay oferta de redes sociales como Twitter, los mismos proveedores tampoco lo tienen, y esto corresponde a dos diferentes características. La primera es que si tú tienes un mercado de 1.300 millones de personas, en lo cual estábamos hablando de que el Internet es un gran proveedor de prosperidad económica, no vas a dejar que ese mercado se lo coma una industria extranjera, en el caso concreto. ¿Por qué no existe Facebook? ¿Por qué no existe Twitter? Porque hay redes nacionales, hay oferta nacional. En vez de que ellos tengan Twitter, tienen Weibo. En vez de que tengan WhatsApp, tienen WeChat, que son redes nacionales que de alguna forma están generando procesamiento de información de datos que se va a transformar en bonanza económica para las empresas nacionales, pero también porque son susceptibles de la vigilancia del gobierno del Partido Comunista. Y esto va abocado principalmente a que todo tema de protesta o todo tema, por ejemplo, de críticas al régimen son fácilmente detectados, y China siempre tuvo presente ese potencial del ciberespacio para generar protesta ciudadana, para generar inestabilidad política, y a razón de esto siempre ha tenido una regulación óptima de este campo. Es un tema de seguridad nacional. De forma contrastante, los países que nunca lo planificaron y que nunca vieron el potencial del Internet y de unos instrumentos como las redes sociales para vulnerar un Estado-nación completo, fue el caso concreto, por ejemplo, de Egipto y Túnez, que en el caso de la primavera árabe, cuando empiezan estas series de protestas de jóvenes, estudiantes en contra de los regímenes autoritarios de los dictadores Ben Ali y el dictador Mubarak, utilizan las redes sociales para la organización de las protestas ciudadanas. Y ahí, por ejemplo, la convocatoria, la organización de las personas fue muy efectiva a través de Twitter y Facebook. Tal vez es el único momento en el cual estas dos plataformas alcanzaron su mayor auge de movilización política y su instrumentalización para hacer un cambio gubernamental. Y esto fue muy severo porque al final de cuentas, tanto en Egipto como en Túnez, ambos personajes políticos terminaron por renunciar. Por ejemplo, si lo vemos con una óptica severa, con la parte de lo que aconteció en estos dos países, estamos viendo que aconteció una revolución de terciopelo. Las personas empezaron a protestar, la parte de las Fuerzas Armadas y la Seguridad Pública y el gobierno no quisieron reaccionar de una forma violenta, y el gobierno tuvo que salir. Pero en pocas palabras, ahí estamos viendo que se agotó una instancia máxima de la seguridad nacional, porque un régimen, un gobierno dejó de existir para abrir paso a otro, y en el cual, por ejemplo, las redes sociales fueron altamente trascendentales para comunicar esta información.
Otro caso interesante, la parte, por ejemplo, del 2015, el auge que tuvo Estado Islámico, esta organización terrorista que en algún momento logró controlar aproximadamente una tercera parte del territorio de Siria y 75% del territorio de Irak. Ellos se organizaban, ellos reclutaban la parte de los nuevos miembros de la organización terrorista a través de gameplays de Xbox y de PlayStation 3, en el cual, por ejemplo, había un juego muy famoso, que tal vez los que tengan hijos lo conocerán, se llama Call of Duty, en el cual a través de las diademas que tenían interconectadas, entraban en contacto con los chicos y los invitaban a reclutarse a la parte de estas organizaciones terroristas, a la parte de formar parte de Estado Islámico, que por ejemplo es un tema de seguridad. Por último, el caso concreto, el famoso hackeo o intromisión del gobierno ruso en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica en 2016, en el cual se dice que a través de una serie de ciberoperaciones, un equipo de hackers rusos inclinó la balanza hacia la parte del triunfo, hacia la parte, por ejemplo, de que Donald Trump se posicionara por encima de Hillary Clinton. Y aquí tenemos una fuerte controversia que en Estados Unidos ya está resuelta. Los sistemas electorales en primera instancia deben ser incluidos a través de sistemas electrónicos y en segunda instancia, si los incluimos en sistemas electrónicos, tenemos que catalogarlos como parte de la infraestructura nacional crítica del Estado-Nación. Y ese es un debate bastante interesante. Les digo, ya está resuelto en Estados Unidos. El sistema electoral funciona de forma electrónica y el sistema electoral también forma parte de la infraestructura crítica nacional junto a las presas, junto a las redes inteligentes de energía, junto a los sistemas de vialidades y semáforos. Entonces, ahí estamos viendo cómo este esquema del ciberespacio sí puede transformarse en una amenaza, en un tema que puede vulnerar la seguridad nacional del Estado-Nación. Esto nos lleva a un problema, a un planteamiento de diferentes naturalezas teóricas y debates epistemológicos. ¿Por qué? Porque están tocándose diferentes disciplinas, están empalmándose, y aquí, por ejemplo, tenemos que tener una visión más holística, una visión ecléctica para poder analizar los temas del ciberespacio. Hay una integración cada vez mayor entre ciencia política, una integración mayor entre los debates de política internacional, una integración mayor en la parte de administración pública y una parte también de lo que es la teoría de la comunicación. Y empiezan a surgir una nueva serie de conceptos que antes desconocíamos y que no eran tan cercanos a nosotros. Por ejemplo, nos empiezan a hablar de ciberpoder, nos empiezan a hablar de gobernanza del ciberespacio, de la categoría de ciberguerra o régimen internacional del Internet. Y esto, por ejemplo, surge en el esquema de las ideas, pero poco a poco se va a empezar a materializar en eventos, se va a empezar a materializar en iniciativas u organismos internacionales que lo van a promover y se va a empezar a materializar en documentos que los estados, que los países configuran o empiezan a crear con base a temas de ciberseguridad con un enfoque de seguridad nacional y también con la parte de la participación de las Fuerzas Armadas. Entonces, antes de empezar a ver eso, tenemos que comprender que el ciberespacio está integrado por dos diferentes elementos. Un primer elemento va a ser la parte física del ciberespacio, que va a estar asociada principalmente a tres cosas. La primera va a ser una posesión o acceso a infraestructura de telecomunicaciones y capacidad de conectividad. El otro va a ser energía, y muchas veces lo olvidamos esto, pero el Internet no puede funcionar sin un insumo básico, que es la parte de la energía eléctrica. Si en algún momento algún estado, algún actor llega a carecer de este elemento, va a ser muy difícil que no pueda tener interrelaciones del ciberespacio. ¿Por qué? Porque no puede tener conexión a él. Y por último, la última parte vinculada al ciberespacio es lo que es la infraestructura crítica vinculada a tecnologías de la comunicación. Lo que habíamos dicho, las plantas nucleares, toda la parte de infraestructura de telecomunicaciones, gran cantidad de los sistemas SCADA, lo que conocemos como las presas, las redes inteligentes de energía, son
elementos físicos del ciberespacio. Y de hecho, por ejemplo, esta clasificación de la infraestructura crítica es altamente trascendental y también, por ejemplo, la valorización de los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA están vinculados a un sistema que va a operacionalizarse a través de un sistema electrónico. Y como va a estar comprometido, por ejemplo, como ya les había dicho, a una presa, a un esquema físico de alta trascendencia, tiene ciertas características. Y una de las características trascendentales de los sistemas SCADA es que crean un lenguaje de programación y administración exclusivo, único, solo para esta infraestructura. Esto es con la finalidad de resguardar, de hacer cada vez más difícil que pueda haber un ciberincidente, que algún agresor pueda entrar al sistema de dicha infraestructura física y pueda vulnerarla. En los hechos, la parte de los ataques a infraestructura crítica nacional son los más severos en el ámbito de la vulnerabilidad y la afectación a un actor nacional por parte de un ciberarma y por parte de un ciberataque. El caso concreto de Pipeline Colonial, que tuvo implicaciones recientes, nos muestra lo viable que es realizar esto y también el nivel severo de afectación que puede tener. Este, por ejemplo, es un diagrama que siempre me gusta compartir también cuando hablo de esta parte de las conexiones físicas del ciberespacio. Y aquí estamos viendo la parte, por ejemplo, de los cables submarinos de fibra óptica. Y acá, por ejemplo, a través de estos cables submarinos de fibra óptica, gran cantidad de naciones pueden tener acceso a redes de Internet en determinados territorios. Un poco jugando con la parte de este interesante diagrama, visitándolo, me puse a ver la parte de cuáles eran las interconexiones de cables de fibra óptica de mi país, en el caso concreto de México. Tenemos el caso de Tijuana, tenemos el caso de La Paz, Topolobampo, Mazatlán, Cancún y Tulum. Acá en Guatemala podemos ver que tienen dos conexiones de cables de fibra óptica vinculados, una en la parte del Pacífico y otra ya vinculada acá en la parte del Caribe. Pero esto sirve para representar una interconexión física, un punto de entrada en el cual a través de una infraestructura específica, un Estado-nación se puede vincular al Internet. Si en algún momento una de esas interconexiones llegara a fallar o una de esas interconexiones sufriera una agresión, pues ahí podemos entrar en un severo problema. ¿Por qué? Porque se puede comprometer el acceso a Internet de gran cantidad de ciudadanos de México. Algo interesante, jugando con el mapa y viendo diferentes contextos de diferentes países, encontré que Corea del Norte no tiene ninguna conexión de cables de fibra óptica. Y esto es interesante porque cuando se analiza el tema del ciberpoder, Corea del Norte es uno de los países que siempre está en la polémica, que siempre está en la opinión pública internacional, vinculado a la parte de que su gobierno realiza gran cantidad de ciberoperaciones a nivel internacional. Y de esta forma resalta que estén blindados en la parte de que no necesitan una conexión física para poder detentar y realizar estas acciones a nivel global. Rascando, investigando un poco más, logré localizar que en el caso concreto de Corea del Norte, sus interconexiones son la parte de vía de satélite y que en caso concreto utiliza redes en Alemania, utiliza redes en Corea del Sur o en Rusia para interconectarse al ciberespacio y de ahí poder empezar a ejecutar operaciones. Esta primera conceptualización de la parte física del ciberespacio y la parte virtual, que ya la parte virtual es todo lo que está dentro del Internet, toda la información que circula, los diferentes niveles de la superficie web, me llevó a preguntarme cómo podíamos medir el ciberpoder o calibrar las cibercapacidades de los actores a nivel internacional. En ese momento, que esta pregunta yo me la hice ya por 2017, no lo sabía, pero poco a poco fui encontrando las respuestas, fui encontrando los referentes mediante los cuales podemos medir las buenas prácticas internacionales de ciberseguridad. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que se llama gobernanza del ciberespacio. Estamos hablando de la consolidación
de un régimen o tratado del ciberespacio, a través de diferentes instituciones y actores que van delimitando cómo los países pueden tener buenas voluntades, pueden ejercer acciones para mejorar la ciberseguridad con un enfoque cooperacionista o multilateral. En otra forma, también podemos determinar cómo es el desarrollo de cibercapacidades de los estados-nación, qué tan atrás, qué tan enfrente están, quiénes son los países de vanguardia, quiénes son los países que todavía están algo atrasados o rezagados en esta materia. Y también podemos incluso ver hasta diferentes dimensiones de aspectos estratégicos del desarrollo de cibercapacidades. Esto va a ser interesante cuando vayamos avanzando. Podemos ver hasta 12 diferentes indicadores mediante los cuales podemos ver qué tanto los países han promovido el tema de la ciberseguridad. E incluso también podemos ver un tema trascendental que se llama ciberpoder. ¿Quiénes son los países que utilizan el Internet como un instrumento para abonar poder al Estado-nación? Y ahí, por ejemplo, va a haber una acotación muy grande cuando hablamos de estas medidas internacionales de buenas prácticas de ciberseguridad. Tenemos un conjunto de 193 países, pero cuando nos vamos acercando a ver qué países se consideran potencias del ciberespacio, qué países utilizan el ciberespacio como un instrumento para la parte de abonar al poder nacional, nos vamos a quedar solamente con 30 naciones, porque no todos los países tienen esa visión estratégica de considerarlo un aspecto trascendental para la seguridad nacional y el poder del Estado-nación. Entonces, como les decía, yo estaba diciendo cómo yo puedo calibrar, cómo puedo medir si el ciberpoder de México está muy alejado o es igual al ciberpoder de Corea del Sur, o están cercanos o están bien relacionados, por ejemplo, con el ciberpoder de una nación que se llama Estonia, que es un país líder de vanguardia en el ámbito de la ciberseguridad a nivel internacional. Entonces, como les decía, ya para empezar a ver estos referentes y estos casos internacionales, en el caso concreto de la segunda parte del ciberpoder, tenemos que hablar de la parte virtual del ciberespacio. Y esta parte virtual va a ser los sitios de internet, los software, los blogs, los malwares, toda la superficie. Esto va a ser los dos componentes que nos van a llevar a una dualidad, que es importante entender cuando hablamos de ciberseguridad. La dualidad de que tenemos una parte física con componentes materiales que están relacionados al internet y la parte virtual, en el cual se hace gran cantidad de envío de información, en el cual está toda la parte, por ejemplo, de las ciberarmas, o también la parte de los sistemas de información que pueden ser vulnerados. Y esto, por ejemplo, les decía, nos lleva a una conceptualización de fenómenos híbridos. El ciberespacio es una categoría de análisis de procesos y fenómenos híbridos. Tenemos el espacio físico y real y tenemos el espacio cibernético o virtual. Y aquí, por ejemplo, es una palabra que uno de los artículos que van a poder compartir con ustedes, el artículo que escribí en 2019 para la revista Urbio, en Estudios de Seguridad de la Flaxo Ecuador, donde presento esta conceptualización de entender que cuando un evento de la ciberseguridad impacta tanto en la seguridad pública como en la seguridad nacional, estamos hablando de un evento o un hecho ciberfísico, algo que algo que tiene un origen en uno de los dos campos y está teniendo efectos en cualquiera de las dos superficies. Y ahí se engloban gran cantidad de los casos que señalamos hace rato en la diapositiva. El caso de Wikileaks, el caso de la primavera árabe, pero sin duda el caso que hace más interesante y que es el punto de partida para el desarrollo de políticas nacionales de ciberseguridad es el ciberataque de Estonia en 2007, del cual vamos a hablar en unos minutos. También en el ámbito, por ejemplo, de hacer un análisis estratégico de la parte de materia de ciberseguridad y empezar a elaborar documentos, empezar a discutir ámbitos vinculados al desarrollo de una política y acciones concretas en materia de ciberseguridad, pues tenemos que tener una jerga, una categoría, o por ejemplo, por así decirlo, una taxonomía de conceptos
que nos permitan ejemplificar, que nos permitan empezar a hacer análisis político y estratégico. Y en esa parte, los que más avanzaron, o los que, por ejemplo, tuvieron el aporte más trascendental en la creación de una serie de conceptos para empezar a desarrollar ámbitos de ciberseguridad, fueron estos dos autores. El caso concreto de Alexander Krimburg, quien hasta hace algunos años formaba parte del Centro de Estudios Estratégicos de Tallinn, Estonia. Y, por ejemplo, él desarrolló un manual sobre elementos que debe tener una estrategia nacional de ciberseguridad bastante bueno y nos presenta esta serie de conceptos que él considera pueden ser tratados para hacer un análisis en materia de seguridad y en materia política en torno a ciberseguridad. Nos habla de información, nos habla de ciberespacio, nos habla de cibercrimen, ciberespionaje, ciberguerra, ciberespacio y seguridad nacional. Otro gran académico que también tiene un aporte muy interesante es el caso concreto de lo que es Lucas Kello, que está escrito a la Universidad de Oxford. Lucas Kello, también a través de un texto que yo siempre me gusta utilizar en mis clases o cuando hablamos de estos temas, que se llama The Meaning of Cyber Revolution, presenta un análisis muy estratégico de cómo se pueden empezar a contextualizar el tema de la ciberseguridad desde los estudios de la teoría de la guerra, desde la visión de los conflictos, desde la seguridad pública, desde la seguridad nacional. Y en ese mismo documento, de forma semejante, Lucas Kello crea esta serie de conceptos que dice que van a ser aquellos que nos van a permitir hacer un análisis estratégico. Nos habla de ciberseguridad, nos habla de malware, nos habla de ciberataque, de ciberexplotación, de ciberarma, de dominación, de ofensa, de complicación, de defensa. Entonces, también es otro de los grandes referentes que siempre son de utilidad en el ámbito del análisis político de la estrategia nacional de ciberseguridad. Abonando a estos dos diferentes autores, en 2011, Joseph Knight, uno de los politólogos más importantes de los Estados Unidos y también uno de los referentes más grandes en la parte de los estudios de política internacional y relaciones internacionales, crea un documento que se llama Cyber Power. Y ahí en 2011, Joseph Nye ya nos empezaba a decir que este nuevo campo iba a ser una nueva esfera de influencia o un nuevo campo de confrontación entre los estados, un nuevo campo de análisis en la parte de la concepción de la seguridad nacional. Y él empieza a crear esta categoría de qué es ciberpoder. Por ejemplo, él dice que ciberpoder es la habilidad de obtener resultados privilegiados, crear ventajas o influenciar en eventos a través del uso de recursos electrónicos interconectados en el ciberdominio. De forma paralela, Sheldon, otro militar en el parte de los Estados Unidos, dice que el ciberpoder es la suma de todos los efectos estratégicos generados por ciberoperaciones en el mundo virtual. Y Quell, otro autor, algunos años antes, había utilizado esta definición que dice que el ciberpoder es el centro de un conjunto nuevo de conceptos, doctrinas, que son una palanca clave en el desarrollo y ejecución de política, ya sea contra el terrorismo, crecimiento económico o asuntos diplomáticos. Aquí, por ejemplo, ya se tenía esta óptica vinculada a la trascendencia de la ciberseguridad. Esto, por ejemplo, en la parte del análisis, desde una visión de Fuerzas Armadas, una visión muy centrada de seguridad nacional, se parece o se empata muchísimo con la parte, por ejemplo, de la concepción de la teoría de la guerra de Karl Clausewitz, y que, por ejemplo, este libro, que es un clásico para análisis de la guerra terrestre y de los conflictos, nos presenta una gran serie de categorías que Karl Clausewitz creó para hacer análisis de una campaña bélica y una confrontación terrestre entre dos diferentes actores. Nos habla del espacio, el tiempo, la fuerza, como por ejemplo la parte de la confrontación terrestre tenía variaciones dependiendo del terreno, dependiendo del tamaño de los ejércitos, dependiendo, por ejemplo, de factores, por ejemplo, lo que era la fuerza moral
y también, por ejemplo, lo que era la fuerza concreta en la parte de esto, de que había actores que pueden tener fuerzas armadas más pequeñas, que pueden tener ejércitos más desorganizados o poco coordinados, pero que a razón de que la fuerza moral de sus elementos era más amplia, lograban ganar campañas y actividades o confrontaciones bélicas. Nos habla de la estrategia, de la campaña, nos habla de los teatros de guerra, y esto se va a volver altamente trascendente, porque Clausewitz es el cenit de un desarrollo teórico de las confrontaciones en los diferentes campos. Él analiza la guerra terrestre, principalmente en el contexto de la confrontación bélica que le tocó ver, que fue la guerra franco-prusiana. Pero derivado de los estudios de Clausewitz empiezan a desarrollarse análisis de la guerra marítima, de la guerra aérea, de la importancia y trascendencia del espacio exterior para la parte de las Fuerzas Armadas, y ahí donde también va a entrar el tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el Internet es otra arena que se va a ajustar a las dinámicas de la guerra. Como les decía, tenemos el poder terrestre en De la Guerra de Karl Clausewitz, pero posteriormente se hace el desarrollo del poder marítimo, en la influencia del poder marítimo sobre la historia de Alfred Tyler Mahan, este marino, creador de West Point, por parte de los Estados Unidos. Y también, por ejemplo, tenemos la parte del poder aéreo en el dominio del aire, de Giulio Daudet, un italiano que empieza a ver la trascendencia de las batallas aéreas y cómo pueden ser decisivas en el ámbito de confrontaciones bélicas del siglo XX, como es el caso concreto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y también, por ejemplo, Gray y Sloan, dos autores que tienen una obra que se llama Geopolítica y Estrategia, hablan de la importancia y la trascendencia del poder del espacio para los Estados-nación, para la seguridad nacional y para el ámbito de las confrontaciones bélicas. Otro aporte trascendental, precisamente, ya no se trata de la guerra y que se acopla de forma muy ventajosa con esta contextualización del ciberespacio como un nuevo campo de confrontación entre las naciones, es la visión del neorrealismo o el realismo estructural de parte de la ciencia política, y es una escuela teórica de los Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, esta escuela se abona y se empata de forma muy adecuada con la parte de la teoría de la guerra, porque acá se nos está hablando de que el Estado-nación es el actor central de la política internacional. También se considera que el Internet puede ser un nuevo instrumento de poder para los Estados-nación. Se priorizan conceptos tradicionales, por ejemplo, en la concepción de la seguridad nacional, como la soberanía, la política exterior, y también, por ejemplo, se considera que el ciberespacio puede ser tanto un canal de conflicto como un canal de cooperación. Y por esta razón, ellos están abogando por esto. Necesitamos tener un tratado del ciberespacio, necesitamos tener esquemas de cooperación de buenas prácticas para que no haya desequilibrios en la forma en que interactúan estos actores o los diferentes actores que están vinculados a esta plataforma. Entonces, por último, un aporte también trascendental estaría vinculado a la parte de lo que es la visión de la complejidad y la teoría de los sistemas. Y acá tenemos que entender que a pesar de todo, a pesar de las implicaciones, de lo que puede generar la parte de las dinámicas vinculadas a el ciberespacio, debemos de saber y no debemos nunca olvidar que el Internet, al final de cuentas, es un medio de comunicación. ¿Por qué fue creado el Internet? Como una plataforma estratégica para el flujo de información a través del proyecto DARPANET en los Estados Unidos. ¿Cuál era la finalidad de DARPANET? La interconexión entre las Fuerzas Armadas de una costa a la otra de los Estados Unidos, con la colaboración de las universidades de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se empieza el desarrollo amplio de lo que va a ser el Internet, y pues poco a poco siempre se está vinculado a esta parte. El Internet es un medio de comunicación.
es una plataforma para que fluyan los datos y para que haya interconexión entre diferentes actores, por lo cual no debemos nunca obtener o perder eso de vista. Y todo esto nos lleva a la última reflexión de que el ciberespacio es un nuevo dominio de influencia de los Estados-nación y de la y de la seguridad nacional. Aquí, por ejemplo, el análisis que les presentaba de los efectos físicos y de los efectos virtuales que tenía la ciberseguridad en cada diferente caso está materializado de esta forma. Este cuadro también viene de forma sintetizada en el primer artículo que les compartí. Y acá, por ejemplo, se puede analizar el ciberataque de Estonia, cómo son sus efectos en la narrativa virtual y cómo son sus efectos en una narrativa material. Tenemos que es un ataque de DDoS. Un ataque de DDoS, si alguien no lo conoce, es la parte de un ataque de negación de servicio. Y es uno de los ataques más tradicionales, más sencillos, que se puede ejecutar contra un sistema informático, pero también es uno de los más efectivos. ¿Por qué? ¿En qué consiste el ataque de DDoS? Consiste en la creación de bots que empiezan a mandar o generar información en un sitio en línea. Pero no es lo mismo que sea un bot o dos a cuando ya son 20 millones, 50 millones de bots que empiezan a lanzar solicitudes de información, que quieren acceder a un sitio, que empiezan a mandar correos electrónicos a un determinado dominio o dirección. Y eso que termina por hacer, termina por saturar el sitio y termina por inhabilitarlo. Y poder hacer funcionar un sitio electrónico después de sufrir un ataque de DDoS es un proceso ampliamente tardado. Como les decía, es tan simple pero tan efectivo si se hace de manera coordinada y a gran escala que puede hackear o puede vulnerar completamente a un país entero. Y eso es precisamente lo que le pasó a Estonia en 2007, que ya vamos a llegar a eso. El ataque, por ejemplo, de DDoS, en el caso de Estonia, fue también coordinado, de tan alta magnitud, que saturó las redes nacionales de Internet y que hizo que se interrumpieran, por ejemplo, los servicios bancarios y de noticias. Y esto tuvo una implicación muy negativa en el ámbito que la gente no podía acceder a servicios bancarios. Había mucha desinformación en esos momentos porque el dominio de noticias de Estonia no funcionaba y también, por ejemplo, incluso estaban fallando la parte de los semáforos en las calles y no había una buena coordinación para la regulación del tránsito y la movilidad de las personas. Entonces ahí vean qué efectos pudo llegar a tener un ataque de esta magnitud generado en el mundo virtual, pero que empezó a tener efectos en el mundo físico. Y como les decía, también está la narrativa material. ¿Qué pasó o por qué se detonó este caso de Estonia? En la narrativa material tenemos que era un conflicto étnico político que estaba vinculado a retirar una estatua del centro de Estonia que era de origen soviético. Y ese pequeño elemento, ese pequeño monumento asentado dentro de la ciudad, era un detonador de mucha controversia, de mucha polarización al nivel interno de la vida política de Estonia. Entonces, a raíz de eso, cuando se decide retirar este monumento, hay una serie de protestas en Estonia que empiezan a explotar, pero que son aprovechadas por un actor extranjero, en este caso Rusia, que estaba severamente molesto porque quitaran ese monumento que los vinculaba a su pasado con la Unión Soviética, y ellos son los que ejecutan el ciberataque a gran escala dentro de Estonia para potencializar y hacer crecer el nivel de la protesta. ¿Por qué Rusia hace este ciberataque en ese momento concreto? Porque sabe que en Estonia hay una serie de protestas sociales que son de tamaño enorme y como quiere abonar un poco más a la inestabilidad política del país, utiliza el ciberataque para hacer el conflicto interno más grande. Y esto lleva a protestas en las calles y esto lleva, por ejemplo, a que haya espacios de superposición que pensábamos que a lo mejor el Internet no era tan trascendental, que el ciberespacio no iba a influir
Por aquí, por ejemplo, este ciberataque influyó en esferas políticas, de seguridad pública y nacional, en la ciberseguridad, en temas económicos y de opinión pública. Tenemos el caso, por ejemplo, también analizar la narrativa virtual del caso de Ben Ali y de Mubarak en la primavera árabe, y también la narrativa material. ¿Cuál fue la narrativa virtual? Que había un uso libre y sin restricciones de Internet en Egipto y Túnez, que se utilizó Facebook y Twitter para la promoción de debates sociales en el cual los jóvenes empezaron a discutir diferentes cosas y pues empezaron a organizarse para protestar. Como les decía, esto no está mal dentro del ámbito de una democracia o de un país que promueve valores como la libertad de expresión, pero en países que son de índole más autoritaria, como es el caso concreto de la República Popular China, o como es el caso, por ejemplo, de estos regímenes que eran regímenes de características dictatoriales, ahí fue un componente muy trascendental para que la gente se organizara y realizaran estas revoluciones de terciopelo que terminaron con la caída de estos dos mandatarios. Y de esta narrativa virtual nos podemos pasar a una narrativa material, en la cual hay protestas en contra del régimen autoritario, represión policíaca y militar en contra de civiles, renuncia de mandatario o jefe de Estado y reestructuración política del país. Vean qué severos fueron los efectos de este incidente y de que no había carencias o no había conceptualización en la parte de la importancia del ciberespacio. ¿Qué esferas o de superposición hubo? Hubo un tema político, hubo un tema de seguridad pública y nacional, hubo un tema de ciberseguridad, hubo un tema de opinión pública. Y otro caso muy trascendente para el caso de la ciberseguridad es el tema del gusano Stuxnet, que por ejemplo fue la ciberarma que revolucionó la parte concreta de los ciberataques, o sea, los ciberincidentes. ¿Por qué? Porque Stuxnet era un sistema o un malware, como dicen ahora, malware as a business, bueno, era un malware mandado a hacer. ¿Qué tenía esta parte? Que solamente iba a afectar a un sistema específico. Este sistema, Stuxnet, podía meterse en cualquier computadora, podía empezar a afectar, podía llegar a nuestros teléfonos inteligentes, a nuestros celulares, pero Stuxnet no iba a tener ningún efecto en ellos. ¿Por qué? Porque estaba diseñado para atacar un sistema informático en específico, que era el sistema informático que regulaba las bobinas para la regulación de uranio en la central nuclear de Natanz, Irán. Y entonces, ¿qué hicieron? Quienes diseñaron Stuxnet se escondía en una computadora allá en Irán, lo metieron y solamente esperaron. Esperaron a que las personas fueran sus pendrives, a que estuvieran la parte de diferentes interconexiones, porque sabían que en algún momento Stuxnet iba a llegar a la parte de su objetivo meta, que era el sistema nuclear o el sistema de administración nuclear de la planta de Natanz, Irán. Y dicho y hecho, se estima que Stuxnet llegó a esta infraestructura crítica a través de una USB, o lo que es un pendrive, y una vez que estuvo ahí, identificó que ese era el sistema electrónico para el cual había diseñado, en el cual tenía que vulnerar, y empezó a hacer estragos. Se tardaron aproximadamente 8 meses en detectar a Stuxnet, y cuando lo detectaron, ya había dejado inservibles 40% de las bobinas que regulaban el uranio en la central de Natanz, en Irán. Entonces, vean, ahí hay una parte de una afectación muy severa a un proyecto nacional de un país, que es el desarrollo de un programa nuclear, y también la parte de una afectación a la soberanía del Estado. Y bueno, ahí tenemos los efectos virtuales, planeación y diseño del ciberataque entre actores estatales. Se dice que fue una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. El informe de una empresa consultora de ciberseguridad que se llama Lachner revela que por el tipo de diseño del software, por el tipo de lenguaje de programación, el esquema de operación, parece ser que lo hicieron juntos, y también con la vinculación de un actor no estatal, un actor privado. Dicen, por el tipo de cómo está configurado, está creado este algoritmo y este programa,
parece ser que es de Microsoft. Y ahí lo dijeron, pero pues ya eso no se puede probar o no se puede comprobar con toda la certeza. Les decía, este malware solamente iba a afectar el sistema de regulación Siemens, que era la empresa nacional que administraba ese proceso de refinación de uranio. Y bueno, como les decía, hubo infección a más de 1000 sistemas informáticos en la central nuclear de Irán. En la narrativa material hubo daños físicos, ahí está, daños de infraestructura nacional y crítica, y retraso de 3 años en el programa nuclear iraní. Esos 8 meses que Stuxnet estuvo dentro del sistema, dañando y afectando la parte del sistema de información, equivale a 3 años de atraso para lo que los iraníes querían lograr a través de su programa nuclear. Y aquí había la parte de una superposición de temas de seguridad nacional, una superposición de temas de infraestructura crítica, una superposición de temas de ciberseguridad y la afectación del proyecto nuclear. Esto, como les decía, nos puede llevar a una contextualización. Este es un diagrama propuesto por mí. Este todavía no se ha publicado en algún artículo, pero para hacer un análisis teórico de diferentes eventos, qué referentes, qué escuelas teóricas, ya sea tanto de las relaciones internacionales, de la ciencia política o de la parte de la teoría de la guerra podemos utilizar. Y acá, por ejemplo, les presentaba que si queríamos hablar de multilateralismo y cooperación, sería lo más adecuado que nos acercáramos al paradigma liberal y al constructivismo. Si deseamos hablar de un conflicto como último recurso para la paz, estaríamos entre utilizar la teoría de la guerra y el paradigma liberal. Si queremos hablar, por ejemplo, de derecho y normas internacionales, tenemos un empalme entre constructivismo, paradigma liberal y teoría de la guerra. Si queremos hablar, por ejemplo, de la supervivencia del Estado Nacional o el conflicto como vía para asegurar el interés nacional, tenemos que hablar de un paradigma realista o tenemos que hablar de la teoría de la guerra. Incluso podemos usar un enfoque crítico en el cual utilicemos estas dos escuelas teóricas y podamos desarrollar nuestro análisis. Esto también en la forma de ver la noción clásica de la seguridad nacional, en la que se comprende que el fin último de la seguridad nacional es la supervivencia del Estado. Y la supervivencia muy clásica en el ámbito de la concepción westfaliana, de que hablamos de integridad territorial, de que hablamos del principio de responsabilidad de proteger, de la protección del gobierno e instituciones, y que a partir de esto se emerge la conceptualización de lo que es la seguridad nacional, emerge la conceptualización de la política exterior, y eso le sirve al Estado-Nación para interrelacionarse con otros actores, con otros Estado-Nación, con organismos internacionales, con amenazas a regiones, con empresas transnacionales, con individuos o grupos de menor jerarquía. Y bueno, esta parte también nos lleva una vez más al análisis de Lucas Kello, de Alexander Klimburg, en el cual, por ejemplo, nos dice quiénes van a ser actores tradicionales en el ámbito de la ciberseguridad: Estado-Nación, empresas transnacionales, organismos internacionales, ONGs, movimientos sociales, y también nos va a crear una categoría sumamente interesante que se llama los stakeholders del ciberespacio, que es un enfoque que está abocado a la parte de partes interesadas. ¿Quiénes son los actores que en conjunto pueden construir la ciberseguridad para el enfoque integral a nivel nacional? Por ejemplo, son altamente estratégicas y útiles estas categorizaciones: actores estatales, actores no estatales organizados y actores no estatales no organizados. Y esto, por ejemplo, lo podemos llevar a ver quiénes son los diferentes actores: el Estado-Nación, los organismos, en qué debate interparadigmático de la ciencia política y las relaciones están abocados, y bueno, a través de qué óptica podemos analizarlos. Y acá vamos a empezar
con el caso de Estonia, ya para ver cómo toda esta teoría se empieza a materializar en los hechos y se empieza a materializar en instituciones y en estrategias nacionales de ciberseguridad. Aquí solamente tenía una pequeña duda. Me había comentado la parte del organizador que podíamos tomar 5 minutos a las 10 antes de empezar con la segunda parte para hacer un pequeño receso y ya poder continuar con esto. Muchas gracias, Magíster. Claro que sí, podemos tomar 5 minutos para que puedan los participantes ir a tomar un cafecito o atender alguna actividad ahí y podríamos estar retomando la actividad nuevamente. Usted me indica si lo podemos tomar en este momento y podríamos retornar a las 10 con 5 minutos. Perfecto, sí, yo creo que está muy bien. A las 10:05 para que, bueno, para que cafecitos se despejen y regresamos para la segunda parte. Muy bien, muchas gracias entonces a nuestros participantes. Estaremos retomando la videoconferencia a las 10:05, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, para poder avanzar con la parte de esas temáticas. Bueno, entonces, el primer caso de ciberseguridad que va a ser el punto de partida para plantear la necesidad de una política nacional de ciberseguridad va a ser este. Ya les había comentado un poco en el caso concreto de Estonia. Y aquí en el caso concreto de Estonia, como les decía, hay una controversia nacional vinculada a la remoción de un monumento que era un actor, un detonador de polarización entre la sociedad civil y de esta forma hay un conflicto de seguridad pública dentro del país. Este conflicto se transforma pronto en las protestas sociales más grandes del país desde su independencia de la Unión Soviética. Y ahí, por ejemplo, el ciberespacio es utilizado para maximizar el conflicto de seguridad pública y llevarlo a una escala de seguridad nacional. Porque hay protestas en la calle, hay controversia, hay choque entre fuerzas de seguridad pública y ciudadanos que están protestando, pero luego, a través del ciberataque que es ejecutado por Rusia, esto se maximiza a un nivel en el cual no funcionan todos los portales gubernamentales, no funciona el flujo de información y noticias, no funciona la parte de los bancos y el sistema de semáforos de vialidades del país. Entonces, esto, por ejemplo, ¿qué pasó? Un actor extranjero encontró un momento de vulnerabilidad de un Estado-nación y utilizó un ciberataque para maximizarlo, para afectarlo de una forma más severa. El caso de Estonia también es altamente trascendental porque llega a tener implicaciones internacionales. Después de que Estonia logra estabilizar las protestas en las calles, estabilizar y normalizar los servicios de Internet, lleva una queja por este ciberincidente a la parte de 2 organismos internacionales. El caso concreto de la Unión Europea y el caso concreto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo lleva a la Unión Europea, como que ahí todavía no estaba muy conceptualizado y calibrado el potencial de los ciberataques para vulnerar un Estado-nación, para vulnerar la soberanía. Solamente se queda en una queja, en un exhorto por parte de la Unión a Rusia a través de una declaración conjunta en contra de que no debe agredir a un país integrante de la Unión Europea, pero luego Estonia lo lleva a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización militar, alianza en la cual, por ejemplo, Estados Unidos es líder, que, por ejemplo, fue configurada en la Guerra Fría como una alianza bélica en contra del mundo socialista y comunista. Y para la sorpresa de Estonia, su queja hace más eco en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a tal grado que la OTAN decide modificar el artículo 6 del tratado que crea esta institución para incluir en el artículo 6 a los ciberataques como amenazas a la seguridad nacional y a la seguridad internacional. Y esto tiene un impacto aún más fuerte en el sentido de que esta institución decide instalar un centro de excelencia de estudios, algo así como un think tank de la OTAN, en Estonia para el desarrollo teórico
de temas de ciberseguridad. Y bueno, esto, por ejemplo, estamos contextualizándolo de ese evento que es como que el punto clave. Pero el tema de la securitización, de la creación de estrategias, códigos y leyes para la regulación de Internet, tiene una fase amplia que va desde los 60 hasta el año 2020. Y por ejemplo, este es un documento de un texto muy interesante de un autor que se llama Palfrey, se llama las cuatro eras de la regulación del Internet, en el cual, por ejemplo, nos presenta estas diferentes características. Nos dice que del 60 al 2000, el Internet vive una fase que se llama fase de acceso abierto, vinculado a su uso libre, como instrumento para compartir información y para su popularización social. Del 2000 al 2005, tenemos algo que se llama fase de acceso negado. Y por ejemplo, aquí ya se empezaban a ver los primeros efectos del Internet para hacer actividades delictivas o que estuvieran fuera del marco de lo legal. Empiezan a surgir los temas de pornografía, tráfico de sustancias, de órganos, empiezan a ver esos potenciales dañinos del Internet. Y ahí, por ejemplo, Palfrey dice que eso se llama fase de acceso negado, que va del 2000 al 2005, y esta está distinguida porque en más de 100 países se crean regulaciones y controles y filtros de Internet. Aparte, por ejemplo, también se prohíben 250 servidores, que era muy poquitito el Internet que existía en esos momentos. Es importante destacar que en este periodo se crea la Agencia Europea de Seguridad de la Información, que al día de hoy es uno de los mecanismos más efectivos en ciberseguridad, en materia de seguridad pública a nivel internacional. Posteriormente, de 2005 al 2010, hay algo que se llama la fase de acceso controlado. Y aquí, por ejemplo, ya estamos viviendo una securitización del Internet, dado su impacto en la seguridad pública y nacional. Se empiezan a dar los grandes eventos en los cuales ya se ve el potencial del ciberespacio para vulnerar la seguridad nacional. Tenemos un ciberataque en Tallinn en 2007 y tenemos, por ejemplo, otro evento trascendental, es la invasión de Osetia del Sur en 2008, en la cual se usó el Internet para hacer a la intervención militar de Rusia hacia Crimea altamente efectiva. Y luego tenemos la parte, por ejemplo, en este punto de la formación del cibercomando de los Estados Unidos en 2009. Luego, del 2010 al 2020, hay un desarrollo global fuerte de la ciberseguridad como parte de la estrategia de seguridad nacional. Y esto se conoce como la fase de la contienda. Es la fase 2010, la fase 2020. Tal vez todavía es la fase que estamos viviendo. Desafortunadamente, el artículo de Palfrey está publicado en 2015. Ya no ha hecho un avance más sobre cómo va el tema de la securitización del Internet. Pero, por ejemplo, aquí ya vemos una confrontación al interior del ciberespacio, consensos para la gobernanza dentro del dominio. Y bueno, los otros dos referentes vinculados a este fenómeno de ciberseguridad eran estos dos, pero en seguridad en materia de seguridad pública. Lo que era el Convenio de Budapest, que es un marco común u homologado para la atención, la inhibición de ciberdelitos y la procuración de justicia. Y el otro es la creación de la ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de la Información, y ella es altamente trascendental porque es el único mecanismo que tiene acciones de regulación en materia de ciberseguridad en un total de 27 países. Esto vinculado a la parte de que la Unión Europea es un organismo supranacional en el cual las leyes, los programas, las acciones o las sanciones son aplicables en los 27 países, lo cual le da uno de los caracteres más avanzados en materia de ciberseguridad con enfoque de seguridad pública. En el ámbito de las buenas prácticas internacionales, cuando ya estábamos hablando de lo que decíamos, cómo crear este régimen del ciberespacio, cómo crear estas buenas prácticas internacionales, pues aquí ya estaban estos referentes. Lo que era el Global Cyber Security Index de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y lo que es el National Cyber Security Index. Esto abocado a buenas prácticas, a la parte del desarrollo de cibercapacidades.
hay una última que vamos a ver, que va a ser la parte del ciberpoder, que es otra métrica que corresponde a otras características. Y por ejemplo, va a ser trascendente estos 4 referentes: el Convenio de Budapest, la ENISA, el Global Cybersecurity Index y el National Cybersecurity Index. ¿Por qué? Porque nos van a permitir desarrollar esquemas en los cuales los países puedan consolidar 2 características básicas para la ciberseguridad: la ciberdisuasión y la ciberresiliencia. ¿Qué es la ciberdisuasión? Representa las capacidades de acción y de defensa para que los adversarios eviten ejecutar una acción en contra de un Estado-nación. ¿Por qué no va a haber agresiones en contra de un actor? Porque el agresor va a saber que si ejecuta esa agresión, las represalias van a ser mayores que los beneficios. Y lo otro tiene que ver con la ciberresiliencia, que corresponde a una capacidad adaptativa para afectar riesgos y amenazas, así como también la parte de la mejora constante en nuestros niveles de ciberseguridad y en nuestros niveles de defensa. Solamente a través del desarrollo de estas 2 capacidades, los Estados-nación pueden crear un sistema, una política adaptativa a los retos y amenazas provenientes del ciberespacio. Este es un diagrama construido en el segundo artículo que les mando. Es un artículo que publiqué en la Universidad de Granada, vinculado a el análisis de estrategias nacionales de ciberseguridad. Y, por ejemplo, lo primero que yo hice para centrarme en este análisis es que a través de 2 métricas, el National Cybersecurity Index y el Global Cybersecurity Index, me puse a clasificarlo por grupos y luego posteriormente me puse a ver quiénes eran los países que estaban en el top del desarrollo más avanzado en materia de estrategias nacionales de ciberseguridad, quiénes estaban hasta abajo. Fue a mucho de mi interés saber dónde estábamos como región, como América Latina, y precisamente en este Centro de Excelencia de Estudios de Ciberseguridad de la OTAN en Tallinn, Estonia, tiene una biblioteca fascinante, una biblioteca de vanguardia, que les recomiendo puedan revisar, con muchos temas vinculados a ciberseguridad, pero con un enfoque muy centrado en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Ahí encontré 15 estrategias nacionales de ciberseguridad que estaban en inglés. Y pues ya me las puse a leer, empecé a hacer mis notas, empecé a sistematizar y encontré estas características. ¿Qué define una estrategia nacional de ciberseguridad de un país de la OTAN? Que son los países que van en el tema de la vanguardia. Son estas características y estos 6 diferentes pilares. El primero es que habla de un poder del Estado, pero también hay diferencias en esto. Hay algunos países que hablan de sí mismos como potencias globales del ciberespacio, poniendo al frente su autodeterminación y capacidad soberana, y hay países que hablan más del multilateralismo, la cooperación regional, para poder crear consensos en dicho campo. Hay países que, por ejemplo, optan ya en el tema del multilateralismo y cooperación, hablan de la parte, por ejemplo, de la construcción de la gobernanza, del régimen del Tratado del Ciberespacio. Un aspecto que todas tienen de forma trascendental es el tema de la vinculación de actores estatales privados. Por ejemplo, ver que las empresas de desarrollo de software, de tecnologías de información y la comunicación son trascendentales para la ciberseguridad. Los gobiernos no pueden hacerlo solo. Necesitan acercarse, estar en contacto y en sintonía con esas empresas líderes en desarrollo de software. También es importante la formación de capital humano y expertos en ciberseguridad. Y no solo los expertos en ciberseguridad en materia de que sean programadores, de que sepan hacer forense informático, pen testing, etcétera, etcétera, sino también que haya expertos en materia jurídica. ¿Cómo vamos a inhibir los ciberdelitos? ¿Cómo vamos a hacer que estos sean cada vez menos recurrentes? Solamente a través de que haya procesos de procesos de procuración de justicia, y solamente hasta que se den esas grandes sanciones en contra de cibercriminales es cuando se van a empezar a inhibir esas actividades. Y también tenemos que tener pues, los expertos vinculados al análisis de la política nacional de ciberseguridad. Y esto pues va vinculado a que se pueda crear un esquema, un sistema de resiliencia, de disuasión entre actores estatales y actores privados.
También hablan de la trascendencia comercial, en el cual, por ejemplo, se dice que el ciberespacio es un instrumento de proyección económica a nivel global, es vital para la prosperidad y la seguridad del Estado. También se habla de la proyección internacional, entender cómo hay países que pueden dar aportes a la ciberseguridad, ya sea la parte de aportes individuales, o incluso hay algunos que lo utilizan como un instrumento de soft power, que son potencias en materia de ciberseguridad, aunque en otros ámbitos no sean países de tantísima trascendencia global. Y por último, clasificar que hay dimensiones en materia de ciberseguridad, que hay dimensiones civiles, que hay dimensiones de seguridad militar, que hay dimensiones de seguridad nacional. Vamos a avanzar. Esto, por ejemplo, también está vinculado a que cada estrategia nacional presenta que cada país tiene su diferente definición de qué es ciberseguridad y presenta sus ejes estratégicos de cómo esta definición de ciberseguridad va a ir enfocada en cada diferente objetivo de la estrategia nacional. Hay países, por ejemplo, más abocados a la seguridad de los individuos, a la seguridad privada de las empresas, y hay otros países que van enfocados más a la seguridad del Estado-nación. Hay países que buscan tener el equilibrio. Y aquí, por ejemplo, hay 3 diferentes definiciones en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, Australia nos dice que ciberseguridad son medidas de seguridad relacionadas con la confidencialidad, disposición e integridad de la información que es procesada, almacenada o compartida por vía electrónica. Y por ejemplo, cuando vemos el primer eje de su estrategia nacional, es mantener a salvo a los australianos de ciberriesgos, resguardar y proteger su información de identidad, privacidad y finanzas en línea. El segundo eje, que las empresas operen con seguridad de información, y tercero, que el gobierno asegure su información y TICs, así como tengan capacidad de resiliencia. Vean, en este caso está por encima la parte de la protección de las personas antes de la protección de los sistemas o de la esfera gubernamental. Esto es contrastante cuando vemos la definición de Canadá. En el caso de Canadá, se dice que la definición de ciberseguridad es detectar, identificar y recuperar información electrónica vinculada al Internet o la infraestructura física para su protección, procesamiento y almacenamiento. Y aquí cuando vemos los ejes principales de la estrategia, vemos que al inicio está seguridad de los sistemas gubernamentales, crear alianzas para asegurar los sistemas vitales de Canadá, con actores privados, ayudar a los canadienses a estar seguros en el Internet. Aquí se sale o se pone por delante al Estado-nación. Alemania es un equilibrio entre los dos, y acá podríamos ver la parte de lo que dice cada uno de los diferentes países. Como les comentaba, esto está dentro del artículo 2, de una forma más desglosada, en el cual se va viendo cómo está en la parte de la definición de ciberseguridad y cómo esto se materializa en los objetivos, metas estratégicas de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La más completa, la más integral de esas estrategias, pues sí es, en definitiva, pues la parte de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de los Estados Unidos. Ahora, en este análisis que les comentaba, que también van a poder observar en el artículo 2, podemos ver que, como les decía, las naciones de la OTAN son las más aventajadas en el desarrollo de cibercapacidades. Seguidos de ello está el resto de Europa, hay una media global, los aliados de la OTAN, en cuarta posición está Asia, en quinta América Latina con una calificación de 27.7, Medio Oriente con 27.1, África con 23.9 y otro conjunto de naciones. En el caso concreto de América Latina, pues podemos decir que estamos 37 puntos abajo de los países más aventajados y estamos 28 puntos abajo de la media global del desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad. Esto nos va a llevar también a ver la parte de contextualizar el ciberpoder y lo que habíamos dicho, cómo lo vamos a medir. Y para medirlo,
El Belfer Center de la Universidad de Harvard, de la John Kennedy School, da una respuesta muy interesante de un índice que se llama National Cyber Power Index, editado en 2020, en el cual, por ejemplo, se mide el ciberpoder real y el ciberpoder que aspiran a tener los países. Esta va a ser trascendental porque, por ejemplo, va a haber claras diferencias entre las diferentes métricas. El ciberpoder que mide el National Cyber Power Index del Welfare Center es poder efectivo, poder para poder hacer o ejecutar operaciones de manera concreta y alcanzar metas estratégicas en el corto plazo. Las medidas del National Cyber Security Index o el Global Cyber Security Index están más enfocados, como les decía, desarrollo de capacidades en ciberseguridad, buenas prácticas internacionales, pero en este caso concreto. El National Cyber Security Index sí tiene un indicador de los 12 que presenta, en el cual mide las capacidades de las Fuerzas Armadas de un país. Pero, pues, no es tan completo como sí puede ser este instrumento. Y cuando vemos, por ejemplo, la ponderación que dan los países, es importante que las tres tienen una calificación que va del 0 al 100. Vemos las claras asimetrías, vemos como en las primeras 10 posiciones los mismos países no están ubicados en los mismos lugares. Por ejemplo, en el Belfer Center, Estados Unidos está en el primer lugar con 51 puntos sobre 100. En el Global Cyber Security Index está en la segunda posición con 92.6 puntos. Y, por ejemplo, pues en el caso del National Cyber Security Index, ni siquiera aparece dentro de los 10 principales países. Esas diferencias nos van a presentar un panorama en el cual podemos ver o tenemos que saber que dependiendo qué características de la política de ciberseguridad o del nivel de ciberpoder deseamos analizar, a cuál podemos dirigirnos, a qué diferente instrumento tenemos que acercarnos. Acá, por ejemplo, hay una clasificación del National Cyber Power Index que se llama Índice de Intención Cibernética. ¿Y en qué consiste esta medida? Pues la medida consiste en que hay países que consideran al ciberespacio un elemento trascendental para posicionarse a nivel global como actores de trascendencia mundial. Pero eso no significa que tengan las capacidades. Es como, yo sé, a mí me gusta, yo me voy a preparar y voy a hacer que mi desarrollo de cibercapacidades, mi desarrollo de ciberpoder, cada vez sea mejor a lo largo del año, a lo largo de los años, a lo largo de la transformación y modernización de mi política nacional de ciberseguridad, porque yo en el futuro sé que el ciberespacio me va a ayudar a ser un país de alta trascendencia nacional y para garantizar mi seguridad nacional. Y aquí vemos que brillan países como Reino Unido, como China, también se llegan a colar países como Irán, como Rusia, pero como les decía, estos países están preparando las cartas, están tejiendo las acciones estratégicas para que en el futuro puedan ser esas potencias del ciberespacio que ellos consideran tienen el potencial de ser. De forma contradictoria está lo que se llama el índice de capacidades cibernéticas. Y en el índice de capacidades cibernéticas, ahí ya es diferente porque no es que tú quieras, que tú tienes ahorita las capacidades del ciberpoder para alcanzar acciones estratégicas. Y, por ejemplo, el país mejor calificado por la métrica del Belfer Center no es Estados Unidos, es Rusia. Es el país que tiene la capacidad más fuerte para usar el ciberespacio y alcanzar un objetivo en el corto plazo. El país que tiene la mejor defensa en materia de ciberseguridad tampoco es Estados Unidos, es China. Y con el tema de que hemos visto de cómo el Internet es un tema de seguridad nacional, sí podemos creerlo. Fuera de esas dos dimensiones, en todas las demás, en las otras 5, Estados Unidos sí está en la primera posición. Por ahí vemos cómo está correspondiendo a otro análisis estratégico, lo que presenta esta fuente. Ya para terminar, vamos a hablar un poco de cómo esos conceptos de desarrollo de cibercapacidades, ciberpoder, buenas prácticas internacionales se configuran en América Latina
en América Latina, el que ha dado el mejor esfuerzo para el análisis de las políticas nacionales de ciberseguridad ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, a través de la publicación de dos diferentes informes en la materia. Uno en 2016 y uno en 2020, en el cual, por ejemplo, en este 2016 nos presenta en qué punto del desarrollo de cibercapacidades están cada uno de los países de la región. Y bueno, este documento va a ser trascendental porque va a tener una continuación. Va a tener una continuación en 2020 que nos va a permitir ver qué tanto o qué tan poco avanzaron los países. Para 2016 había 17 países que no tenían nada en temas de ciberseguridad, había 10 países que habían empezado con eso y había 5 que ya estaban dando o consolidando acciones estratégicas en materia de ciberseguridad, que eran Colombia, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay. Aquí, por ejemplo, en estos gráficos podemos ver las diferencias entre el primer periodo de levantamiento del informe en 2016 y el segundo en 2020. Y vemos que sí hay avances trascendentales, avances que festejar de los países. Acá en el gráfico de la izquierda podemos ver los 10 principales países que más avanzaron. Por acá en este cuadro podemos ver qué tanto, con base en esta métrica que igual va del 0 al 100, se pudo avanzar por las diferentes naciones. El país que más tiene pasos agigantados es Uruguay, seguido de Colombia, Chile, México y Guyana. Y los países con el desempeño más precario es el caso de Granada, Venezuela, El Salvador, Dominica y Haití. Esto, por ejemplo, también nos lleva al contexto de analizar cuáles son las carencias, cuáles son, por ejemplo, las principales dimensiones en las cuales América Latina no ha tenido un buen desempeño. Esto nos lo permite visualizar el National Cyber Security Index a través, por ejemplo, de la protección de servicios esenciales, de la parte de protección de servicios digitales y de limitación de amenazas. Los países de América Latina no tenemos conciencia, no hemos avanzado en esquemas de ciberseguridad centrados en los 3 principales pilares. Son nuestros 3 talones de Aquiles. Pero también tenemos fortalezas, tenemos áreas en las que vamos dando acciones estratégicas, como el caso de desarrollo de educación, como el caso de desarrollo de CIRC, como el caso del desarrollo de una política como cibercrimen, que son las dimensiones en las cuales estamos mejor calificados. Sin embargo, debemos entender que esta métrica va del 0 al 100, a pesar de que vamos dando acciones estratégicas, tenemos que hacer acciones más importantes en el corto plazo. Y esto lo tenemos que hacer porque precisamente en este informe de la OEA y el Banco Interamericano se nos presenta que ningún país de América Latina ha llegado a un nivel estratégico en materia de ciberseguridad o a un nivel dinámico. Un nivel estratégico es el ámbito en cuando se dice que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se implementa por todas partes interesadas, se conforman procesos de revisión y renovación de la estrategia para su mejora y constante toma de decisiones. Y después de este tenemos un nivel dinámico, en el que la estrategia nacional se revisa constantemente para adaptarse a riesgos cambiantes y entornos sociopolíticos de amenazas y tecnologías. Se llevan a cabo medidas de transparencia y fomento de la confianza entre actores privados. Ningún país de América Latina, como les comento, ha llegado a estos niveles. Este es el caso de mi país. Ahí vemos que tenemos muchos problemas en delimitación de amenazas, en protección de servicios digitales y esenciales. Y bueno, también no tenemos buenas medidas en aportes globales, administración de crisis y operaciones militares en el ciberespacio. Si va a haber una crisis de ciberseguridad en México del tamaño o de las características del caso de Estonia, sería muy difícil que el gobierno, su actual entorno, pudiera tener acciones estratégicas para administrarla. Entonces ahí vemos las áreas de oportunidad con las calificaciones mejor alcanzadas y también las debilidades con pues las medidas en las cuales estamos calificados con 0. Y todo esto se vincula también a que como región América Latina no le ha puesto mucha atención al desarrollo de una estrategia nacional de ciberseguridad. Cuando vemos el promedio de documentos o estrategias nacionales que ha creado la OTAN tiene 3.8
En Asia es 2.3, en América Latina es 1.1. Y eso está vinculado a que, por ejemplo, México tiene una estrategia. Yo también sé que Chile ya tiene una. La parte, por ejemplo, de Colombia es el único de los países que yo sé que tiene su segunda versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Pero el resto de los países solamente han creado un primer documento o no han hecho nada en materia de un elemento coordinador de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces es una reflexión muy fuerte para todos nosotros como latinoamericanos que tenemos que avanzar y que bueno, estamos interesados en el ámbito del desarrollo de estrategias nacionales de ciberseguridad. Yo con esto termino. Solamente les comparto las publicaciones que puedo realizar en materia de ciberseguridad. Esa es la parte de una publicación hecha en Flaxo, Ecuador. Esta es la Universidad de Granada, en España. Esta fue en la revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y esta es una publicación editada en la Cámara de Diputados del Congreso de México, igual un poco vinculado a retos, esquemas de ciberseguridad, en el caso concreto de la experiencia de mi país. Y bueno, yo con eso terminaría la parte de los contenidos temáticos del curso para poder abrir una sesión de preguntas o respuestas. Muchas gracias, Magíster, por compartirnos estos conocimientos. Vamos a solicitarle a nuestros participantes que puedan realizar sus preguntas. Actualmente, pues ya activamos el audio, por lo que solicitaríamos que pudieran levantarnos la mano acá con el icono para poder identificarlos y pues que puedan presentar sus preguntas. Así que vamos a dejar un tiempo para que puedan realizar las preguntas. Y estaremos ya entonces habilitando el audio para que puedan realizarlas, ¿verdad? Al momento de activarlo. Por favor, vamos a solicitarle a nuestros participantes que puedan realizar entonces las preguntas acá. Y Magíster, tenemos por acá una pregunta, ¿cuál es el impacto para un país al no contar con una política nacional de ciberseguridad y ciberdefensa? ¿Cuál es el impacto? Esto es muy interesante en la parte de que primero no hay una coordinación en materia de ciberseguridad y no se sabe qué papel juega la ciberseguridad en el ámbito de la seguridad nacional. Por ejemplo, uno de los grandes errores de gran cantidad de naciones de América Latina es que no tenemos un catálogo nacional de infraestructuras críticas. No tenemos identificadas cuáles son esas presas, esas redes eléctricas, por ejemplo, esos sistemas de semáforos que están conectados al ciberespacio y que pueden ser susceptibles de ser vulnerados. Incluso, por ejemplo, no es una tendencia muy abierta todavía en el caso concreto de América Latina, pero sí de las grandes capitales de la región. Gran cantidad de los hospitales o sistemas de ventilación funcionan a través de sistemas SCADAs o aplicaciones electrónicas. Y esto puede ser un problema muy severo en el contexto de pandemia de COVID. Entonces, no sabemos ni siquiera los efectos que puede tener una ciberagresión. Otra parte puede ser la descoordinación. ¿Qué papel juega el gobierno? ¿Qué papel juegan los actores privados? ¿Qué papel juegan los legisladores? ¿Qué papel juegan los mismos individuos en la construcción de la ciberseguridad? Lo importante de la agenda global de ciberseguridad promovida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que es un enfoque integral. La ciberseguridad no es una tarea solamente del gobierno, de las Fuerzas Armadas, es una tarea que incluso se desplaza hasta la parte, por ejemplo, de los individuos y las personas. Hay una gran cantidad de responsabilidad en el papá que le da una tablet, un smartphone a su hijo para que el pequeño no ande un poco ansioso y se ponga, se distraiga con las aplicaciones, porque los riesgos que se están generando en ese evento no se miden, no se alcanzan. Por ejemplo, el FBI tiene una app que tienen que descargar los papás, o sea, le recomienda descargar a los papás para que los niños no puedan entrar en contacto con un depredador sexual, con un agresor, una persona, y es un nivel de ciberseguridad que está enfocado en el entorno familiar, en el entorno de los individuos. Entonces, mientras no haya una política, no habrá esta visión de qué toca cada parte. Y entonces, por ejemplo,
¿Cuál es la consecuencia más grande de no tener una política? Pues yo creo que todos somos vulnerables, desde el gobierno hasta la parte de los ciudadanos, de los niños, de las empresas. Mientras no tengamos esa noción de qué es la ciberseguridad, que solamente descubrimos a través de la creación de la estrategia nacional, no vamos a poder empezar a defendernos a nosotros mismos. Creo que está silenciado. Pero gracias, Magíster. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿a qué convenios internacionales en materia de ciberseguridad está suscrito México? México no está suscrito a ningún convenio en la parte, por ejemplo, había esfuerzos muy importantes de la Fiscalía General de la República de acercamientos para pasar a formar parte del convenio de Budapest. México estaba como país observador, iba a participar en algunas reuniones que se iban a realizar en La Haya, pero México no ha dado ese paso trascendental. De hecho, cuando vean la parte de las naciones latinoamericanas que están incluidas en el convenio de Budapest, creo que son 5, si no me equivoco. Entonces ahí, por ejemplo, hacen falta avances importantes. México ha tenido colaboración con la parte de la Organización de los Estados Americanos. De hecho, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se crea en 2017 es de manera coordinada, con apoyo técnico y de expertos temáticos de la Organización de los Estados Americanos, pero fuera de eso no ha sido un tema en el cual le haya dado trascendencia o empuje sobresaliente el gobierno actual. También, por ejemplo, está abierto a las mediciones de la Unión Internacional de Comunicaciones, también proporciona información para el National Cybersecurity Index de la e-Governance Academy de Estonia, pero una firma concreta de un acuerdo de esas características no lo ha alcanzado el país. Muy bien, gracias, Magíster. Acá tenemos un comentario y nos indican, es interesante que el área militar en las ciberoperaciones se enfocan mucho más en defensa que en ataque, lo cual es una variable al modo natural de las operaciones militares. Asimismo, la problemática que significan los actores no estatales, quienes a pesar de que algunos están siendo financiados por estados, es complejo identificar inteligencia sobre las organizaciones de estos grupos. Por acá nos comentaron esto y por acá tenemos otra pregunta más. Dice, ¿cuál es la percepción del disertante, bueno, sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en el área de operaciones militares? Esto a manera de qué tipo de legislación debe ser considerada las Fuerzas Armadas de los países previo a realizar algunas operaciones militares en el ciberespacio. Ese es un tema altamente trascendental y también vinculado a la parte, por ejemplo, de que estos principios de la guerra, el jus ad bellum, estas categorías muy clásicas de la guerra justa, del derecho humanitario en el contexto de la guerra, no son tan visibles o tan fáciles de operacionalizar en el marco de las ciberoperaciones. Y por ejemplo, alguien que ha avanzado, alguien que ha tratado muchísimo ese tema y que es de mucha de su preocupación e incluso no ha sabido entrarle, es el doctor Mariano Bartolomé, que ahorita está en el Colegio Interamericano de Defensa, allá en Washington, D.C. Él a veces lo discute, lo hemos discutido él y yo, pero no hemos llegado así como ver esta parte de hablar de derecho humanitario a través, por ejemplo, del uso del ciberespacio. Lo que sí les puedo decir es que ya están ahí, por ejemplo, presentes los precedentes que nos están armando estos debates, así como dentro de la exposición les marqué cómo poco a poco iban surgiendo estos eventos que nos hablaban de la exigencia, de la problemática de desarrollar una estrategia nacional de ciberseguridad, estos eventos de cómo hablar del derecho de la guerra, del derecho humanitario a través de ciberoperaciones, están muy presentes. 2020, pues yo creo que es un año muy malo para todos. Tuvimos una vida antes y una vida después, ahora que poco a poco vamos recuperando. Pero, por ejemplo, 2020 empezó con un evento muy específico que habla del potencial del ciberespacio para operaciones militares y que nos vincula a este tema del derecho humanitario, que fue el asesinato del general iraní allá en Irak, Qasem Soleimani, que a través de un dron
fue mandado y fue ejecutado por la parte de fuerzas de los Estados Unidos. Y ahí, por ejemplo, ese 2020 muy brumoso empezaba con esas tensiones entre Irán y Estados Unidos, que de forma muy carnavalesca los medios decían que era el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial, pero que poco a poco se fue apagando y con el tema del COVID se olvidó. Pero, por ejemplo, ahí podemos decir, hablemos de un principio básico, la proporcionalidad. Hay proporcionalidad entre un dron y, por ejemplo, una serie de soldados armados. Por ejemplo, no hay proporcionalidad en el tema de las bajas, o sea, pueden destruir la máquina, pero el dron puede matar a individuos de esas categorías como este personaje trascendental que era Captain Soleimani. Entonces ahí estas dinámicas son un tema que no está bien aterrizado y el cual tenemos que desarrollar. Entonces, pues ahí como le digo, es muy interesante esta pregunta, quien la planteó, a Gonzalo Vázquez. Ahí Gonzalo, le digo, el doctor Manuel Bartolomé lo ha tratado de tratar, no lo ha logrado aterrizar a sus ideas. Él me lo ha platicado, lo he discutido con él, pero también usted debería planteárselo y a lo mejor hacer un documento sobre eso para decirnos cómo lo puede contextualizar, para que nos ayude. Igual las ideas frescas de otras personas en estos temas nos pueden venir a nosotros de forma atractiva y sumar al debate. Gracias, Magíster. Vamos a solicitarle a nuestros participantes si tiene alguien más alguna pregunta que puedan activar su audio, que puedan realizarla en este momento para que podamos continuar entonces con el tiempo de preguntas que tenemos programados en esta mañana. Así que estaremos entonces solicitando si alguien más tiene alguna pregunta que pueda trasladarlo acá al Magíster. Vamos a estar dando un tiempo más para que puedan compartirnos alguna interrogante o si desean enviarla por medio del chat. También por acá estaríamos entonces recibiendo las interrogantes que ustedes tengan relacionados al tema del día de hoy. Muy bien, creo que ya no tenemos preguntas, Magíster. Queremos agradecerle por este tiempo que nos ha compartido todo este conocimiento y a la vez queremos compartirle a nuestros participantes que dentro de la plataforma del curso, pues acá el Magíster ya nos trasladó los artículos que él nos presentó durante la videoconferencia, ¿verdad? Tenemos ahí varios artículos desarrollados por él y los cuales ya se encuentran dentro de la plataforma, por lo que los invitamos a que puedan leerlos y conocerlos. Muy bien, para ello, pues el día de hoy queremos, Magíster, queremos trasladarle el día de hoy un reconocimiento del cual vamos a presentarlo acá en pantalla. El cual nos dice así: el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma al maestro Juan Manuel Aguilar en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia del cuarto dominio de las operaciones militares, impartida en el Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, con una duración de 2 horas. Guatemala, 3 de noviembre del 2021, y está firmado por el director general del instituto, el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal, y la encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García García. Así que hoy muchas gracias, magíster Juan Manuel Aguilar, por este tiempo con el cual nos ha compartido todo este conocimiento y pues de parte de nuestros participantes, estudiantes de este diplomado, pues le extendemos un agradecimiento y pues lo hacemos partícipe de la familia del instituto para que nos pueda acompañar en otras ocasiones, ¿verdad? Para poder compartir todos estos conocimientos. Así que muchas gracias, magíster. Le deseamos un buen día, ¿verdad? Y pues nuestro cariño acá de parte del instituto y a nuestros estudiantes, pues también les agradecemos la participación durante el desarrollo de esta clase, ¿verdad? Y pues estaremos entonces finalizando las actividades. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, para mí, también todo el cariño para el instituto. Muchas gracias, magíster. Les deseamos entonces un muy buen día y con esto estamos finalizando la transmisión. Muchas gracias a todos.